Hola doctor, hola compañeros, buenas tardes. Pues mi tema es la incorporación del violone en la música de los siglos XVI y XVII. Bueno, exposición es sobre pues, el ensayo del violone. Vamos a hablar un poco sobre su historia del instrumento, más que nada también, su auge y crecimientos entre los años 1600 hasta 1780 específicamente. Y bueno, empezamos. Bueno, el violone y en especial el violone vienés representan uno de los episodios más singulares en la evolución del contrabajo. Su desarrollo responde a una conjunción de factores técnicos, estéticos y sociales propios del barroco tardío y el clasicismo, en particular el clasicismo vienés. Hoy abordaré su historia, su sistema de afinación, sus posibilidades técnicas y brevemente las razones de su desaparición. Si hay que hacer hincapié en algo, es que el violone alcanzó un alto grado de virtuosismo y refinamiento técnico gracias a su afinación particular que constaba de terceras y cuartas, pero que estas mismas características pues lo hicieron inadecuado para las exigencias armónicas y acústicas del siglo siguiente, ¿no? Si bien su auge fue en los años 1760-1800, nos centraremos en las primeras dos décadas. Los nombres de los compositores en esta página, este, que están con asterisco, hicieron obras entre 1720 y 1760. Su auge repertorio pues abarca, como mencionaba, un periodo muy poquito más grande. Y en ese periodo fue donde se escribieron muchas obras, exclusivas para el violone. Según un historiador, que es Paul Brun, fue la edad de oro del virtuosismo, ¿no? de este instrumento. Y pues hay compositores muy renombrados, ¿no? Dittersdorf, Hofmeister, Václav Píchel, Van Hal, Sperger, Haydn, Mozart, que muchos de ellos son del clasicismo, pero algunos de ellos sí entran en estos años. Bueno, debido a una falta de estandarización y que no existía una norma para instrumentos bajos, pues existían muchas variaciones, tanto en construcción como de ejecución, ¿no? Y también de afinación. Y pues todo esto dio pauta para que pues ese instrumento se quedara en el olvido y se buscara una innovación, ¿no? Que bueno, eso ya no nos compete, pero así fue como fue su declive de ese instrumento. Ahora, en el contexto histórico-social, pues el auge del violón está íntimamente ligado al sistema de mecenazgo de los Habsburgo y al florecimiento musical de Viena durante el siglo XVII y XVIII. Las cortes mantenían orquestas permanentes en estos años, encargaban obras nuevas y utilizaban la música como un símbolo de prestigio social. Y pues en este entorno, los músicos y compositores gozaban de condiciones laborales relativamente estables y surgió un gusto por el virtuosismo instrumental, pues ya que la cultura vienesa valoraba la novedad por encima de la conservación del repertorio. La música era consumida como un producto efímero y de estatus. Pues este contexto favoreció la aparición de nuevos instrumentos, nuevas técnicas y una literatura solista cada vez más especializada. El violón vienés floreció precisamente en este marco, como instrumento de concierto, de cámara y de virtuosismo individual, plenamente integrado en la estética más adelante, ¿no? Del clasicismo. Bueno, ahora nos vamos con unos pequeños antecedentes históricos y su evolución. Pues aunque el violone alcanzó su forma característica entre 1760 y 1800, sus raíces se remontan a los siglos XVI y XVII. En esta época, pues la terminología para los instrumentos graves de cuerda era sumamente ambigua. Se hablaba indistintamente de violone, contrabasso, base de violón o grosse jet, según Agrícola en 1929. Menciona el Grossgeggenbass Sacconi. En el 1592 se refieren a basso di viola. Y Banchieri en 1609 lo describe como violone. Y finalmente está Pretorius, que lo concibe así como contrabasso. Bueno, se me olvidaba también, perdón, Bass violón de Esper. Las características, pues, de estos primeros instrumentos.
Pues era que constaba su rango de afinación de mi 1 a sol 2, se tocaban de pie, la afinación sí ya era de cuartas con terceras. Rasgos físicos, hombros inclinados, espalda plana, y el instrumento era el más grande en los de cuerda, ¿no? O en los de tipo viola da gamba. Y bueno, como mencionaba, hacia finales del siglo XVII, el violone ya aparece integrado en conjuntos instrumentales más amplios. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, coexistieron instrumentos de distintas dimensiones, con o sin trastes, con técnicas de arco francés o alemana, con tres, cuatro o cinco cuerdas. No existía un estándar organológico y los sistemas de afinación variaban entre cuartas, quintas o combinaciones intermedias. Y bueno, con la consolidación de la orquesta clásica, el violón asumió el papel de refuerzo de grave del bajo continuo, una octava por debajo del violonchelo o del fagot. Y pues aquí hay un dato de Leopold Mozart, que en la edición de 1769 del Grundstliche Violinschule de de este autor, da testimonio de la llegada de una escuela virtuosa vienesa que había surgido desde la edición. Entonces, lo voy a leer un fragmento de esta edición de 1756. El contrabasso. Il contrabasso, también conocido comúnmente como violone, es el octavo tipo de instrumento de cuerda. El violone también se fabrica en varios tamaños, pero todos tienen el mismo tono. La diferencia está en las cuerdas, debido a que el violón es mucho más grande que el violonchelo. Se afina una octava más grave. Normalmente tiene cuatro cuerdas. En esta parte hace una adición en la versión de 1769 que dice que en ocasiones solo tres, pero los más grandes pueden tener cinco. En estos violones de cinco cuerdas se colocan trastes de cuerda bastante gruesa en el mástil a intervalos regulares, con el fin de evitar que las cuerdas vibren el diapasón y mejorar así el tono. También se pueden interpretar pasajes difíciles con mayor facilidad en un contrabajo de este tipo y he escuchado conciertos, tríos, solos, etcétera, interpretados en uno de esos instrumentos con gran belleza, pero he observado que, aunque se acompaña con fuerza con el fin de expresar algo, a menudo se oyen dos cuerdas simultáneamente, debido a que las cuerdas son más finas y están más juntas que las de un contrabajo con solo tres o cuatro cuerdas. Como ven, da una descripción muy amplia de qué es lo que pasaba con ese instrumento en este contexto de estos años. Así también Quans también habló del violone. Y bueno, aquí hay una tablita pequeña de las variaciones de las afinaciones, dependiendo de la región. El violone que se afinaba en sol y la era normalmente el mismo instrumento y podía cambiar, ¿no? Usando la escordatura. Y el que sí era diferente era el que podían afinar en mi o en re. Hablaremos un poquito más a detalle en un momento. Bueno, ahora sobre la construcción del violone. Pues bien, el violone presenta una morfología muy particular, conocida como Wappenform o forma de escudo, que es la traducción directa al alemán, similar a una pera alargada. Sus hombros son fuertemente inclinados, lo que permite un acceso cómodo al registro agudo. El fondo es plano normalmente, herencia de los primeros instrumentos de cuerda frotada. El clavijero se distingue por su tamaño y ornamentación. Y el diapasón suele presentar trastes de tripa en la mitad inferior espaciados a distancia de semitono. En los 60, un laudero, musicólogo especialista en instrumentos de cuerda, Adolf Mayer, realizó 19 instrumentos construidos entre 1729 y 1836, varios estudios, ¿no? Y pues confirman cierta coherencia y relación en estos modelos, ¿no? Las dimensiones promedio son las siguientes: 196 centímetros en total, un cuerpo de 112 centímetros, un ancho superior de 48, inferior de 63,5 y una longitud vibrante de 108 centímetros. No era relativamente grande, pero tampoco era tan pequeño. Casi todos sus ejemplares originales fueron construidos con cinco cuerdas. Y el primero de cuatro cuerdas ya se hizo mucho más adelante, en Viena, ya en el otro siglo, en 1836, por un laudero llamado Martin Stoss.
Y bueno, el material habitual era el arce para el cuerpo, el abeto, maderos frutales para la tapa y la haya para algunos refuerzos. La estructura interna era ligera, las tapas se unían con clavijas, las barras podían tallarse directamente del fondo y se empleaban refuerzos de pergamino en las aberturas en F, lo cual hacía que el instrumento fuese ligero. Estas características dan a un instrumento sonido ágil, brillante, con cuerdas finas y una respuesta inmediata al arco. El tamaño relativamente compacto, como mencionaba, y la forma inclinada de los hombros favorecían el virtuosismo, permitían un acceso fluido al registro agudo, y los trastes añadían precisión y claridad en la articulación de acordes o dobles cuerdas, recursos muy utilizados en el repertorio de esta época. Bueno, ahora nos vamos al sistema de afinación. Este es el rasgo que verdaderamente definió al violone y en especial al violone vienés de todos los demás instrumentos que estaban relacionados en esa época. Y fue, claro, su afinación, como mencionamos, en terceras y cuartas, conocida como el sistema tercera-cuarta, así tal cual. La afinación estándar era fa, la, re, fa, sostenido y la. Esta disposición permitía ejecutar pasajes típicos del estilo clásico con gran eficiencia, aprovechando las cuerdas al aire y reduciendo los desplazamientos, perdón, de la mano izquierda. Y también esta afinación facilitaba la ejecución de escalas completas, por ejemplo, ¿no? En una sola posición o con movimientos pequeños o mínimos. Permitía realizar arpegios con cuerdas al aire, pasajes de bajo Alberti, efectos de variolaje, en una sola posición, por ejemplo. Además, la resonancia de las cuerdas al aire, confería al instrumento una calidad sonora sostenida y una respuesta armónica muy rica. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a las escalas, la si mayor, fa y do pueden tocarse en media posición sin desplazamiento. Sol con un leve cambio y la completamente en primera posición sin mover ni un dedo, ¿no? De esta forma, el violón se convertía en un instrumento especialmente apto para tonalidades como re, la, sol y si bemol. Pero en ese entonces también se recurría a una técnica que es muy famosa, muy común para esos años, que era la escordatura, ¿no? Que pues consistía en reafinar las cuerdas. Y en el caso del violón, pues podían afinarlo en bemoles, por ejemplo, sol bemol, si bemol, mi bemol, sol bemol y otra vez si bemol. Y esto pues ya era prácticamente otro instrumento nuevo porque trasladaba varias ventajas técnicas a nuevas tonalidades como mi bemol, si bemol, la bemol y do menor. Y en la práctica, el violón se comportaba como un instrumento transpositor y esta flexibilidad era clave para su empleo en contextos solistas también. Sin embargo, pues este sistema tenía limitaciones evidentes. Su eficacia técnica se reducía a unas pocas tonalidades, ¿no? También eso influyó, ¿no? Para que el instrumento evolucionara a otra cosa. Bueno, ahora nos vamos a la literatura, realmente hablar ya de música. Y bueno, el primer ejemplo conocido de escritura para violone, ya que lo especificaba, fue una partita para violín y bajo de George Matthias Mann. Él vivió de 1717 a 1750 y fue activo en Viena a mediados del siglo XVIII, ¿no? Pero él no se conoce exactamente en qué años hizo esta pieza, ¿no? La primera generación de escritores, entre 1760 y 1780, comprende a Carl von Ditterdorf, Vincent Pigel, Haydn, Joseph Kampfer y Friedrich Pechberger. Estos dos últimos fueron también intérpretes y solistas muy destacados de esta época. Bueno, entre ellos, como mencionaba, destaca Joseph Kampfer, quien ingresó al servicio de los Esterházy de la corte en 1760 y fue el primer gran solista de violone que se tiene registro. Haydn compuso para él varias sinfonías con partes solistas obligadas, como la 6, la 7, la 8, la 31 y la 72. Y muy probablemente también el hoy perdido concierto per il violone. Los registros de la familia Esterházy, incluido contratos y facturas de cuerdas entre 1763 y 1780, confirman el uso extensivo del violone y su relevancia dentro de la orquesta cortesana. Es decir, que a Haydn le importaba este instrumento, ¿no? Y el repertorio se amplía con los conciertos de Düsseldorf,
que este se sigue tocando hasta hoy día, incluso lo piden en audiciones. Y este concierto lo compuso en 1767. A la par, también Pigel lanzó otro concierto en este mismo año, este, que también es famoso. Y los estrenó justo otro personaje, que los voy a mencionar un poco más adelante, que es este Friedrich Pechberger, que él era también otro solista muy fundamental del instrumento. De hecho, un dato curioso, aunque esto ya es de otra época, pero Mozart le dedicó la obra más famosa para violone y que es Perché sta bella mano, ¿no? Él se lo dedicó en 1791. Bueno, el violone también participó en repertorios de cámara y divertimentos, integrándose en tríos, cuartetos y quintetos junto con instrumentos de viento o cuerdas. Su función fue decisiva en el desarrollo de escritura de bajo más articulada y expresiva dentro del clasicismo vienés. Y bueno, perdón, otros compositores también relevantes es Johann Georg Albrechtsberger, Georg Christoph Wagenthal y claro, Mozart, ¿no? Y aquí están, qué es lo que hicieron para el violone, ¿no? Puse esta de Mozart porque sí comprende todavía hasta ese año y también al parecer es bastante conocida esa pieza. Y bueno, también Telemann, Lotti, Hofbauer. Ya para ir cerrando, pues bueno. A pesar de su éxito, el violone fue desapareciendo gradualmente durante la primera mitad del siglo XIX. Las mismas características que habían determinado su brillo fue lo mismo que lo hizo incompatible, digamos, con la nueva estética romántica, ¿no? Porque para empezar, pues ahora los instrumentos son más grandes y producen más sonido, ¿no? Y el sistema de afinación terceras y cuartos, tan eficiente en pocas tonalidades, limitaba su participación en un repertorio cada vez más modulante, ¿no? Las cuerdas finas, que favorecían la agilidad del arco, no podían producir un sonido suficientemente potente para las grandes orquestas, ¿no? Cuando se intentó reforzarlo con cuerdas más gruesas, la tensión resultó excesiva. Y de hecho esto también muchos historiadores y músicos se quejaban y ya sabían que esto pasaría en algún momento, ¿no? Porque las cuerdas más graves no vibraban y no tenían el tono, no podían tener siempre el mismo tono que se necesitaba. Y bueno, así el violón no pudo responder a las exigencias acústicas, ¿no? De esta nueva era. Y bueno, ya para cerrar, pues el contrabajo moderno, más robusto, con cuatro cuerdas afinadas, sustituyó completamente a este instrumento como estándar orquestal. Eh, Su mayor resistencia y proyección, pues lo hacen más adecuado, ¿no? Y los violones de esas épocas, porque hay muchos instrumentos desde 1600 hasta inicios de 1700 que son muy grandes, pues ahora fueron reducidos a cuatro cuerdas y perdieron, digamos, su identidad original y ahora son contrabajos, ¿no? Y bueno, el violone constituye un caso paradigmático de cómo las innovaciones técnicas y estéticas pueden volverse obsoletas por su propia especificidad. Eh, Fue el instrumento ideal para la sensibilidad en esta transición, ¿no? Del barroco tardío hacia el clasicismo, equilibrado, virtuoso y orientado a la armonía. Pero estas mismas virtudes, pues, lo hicieron incapaz de sobrevivir a la expansión armónica. Eh, Ahorita que indagué un poco más en este instrumento, siento que no fue solo como investigar y rescatar un instrumento desaparecido, sino comprender realmente cómo todo esto, o sea, de su técnica, la organología y la estética, interactuaron, ¿no? Y cómo se desarrolló para que del violín pasara al contrabajo, ¿no? Y su legado, pues, va a permanecer en la literatura del ahora, contrabajo, y en la memoria de un virtuosismo que marcó la transición entre estas dos épocas. Y como para finalizar, quería mostrarles estos intérpretes. Ambos tocan el violone y ambos también tienen instrumentos de la época y con cuerdas de trip incluso.
Entonces vamos a tomar un momento para poner el video. Y bueno, para finalizar, estos dos ejemplos de músicos con instrumentos antiguos, les dejo el concierto justo de Václav Pígel. Ahí va. Y bueno, hasta ahí tengo otro ejemplo más de otro bajista llamado Ismael Campanero, que también se especializa en el violone. Mm. Vamos a dejarlo de este lado, hasta este tiempo, Ismael, para que nos dé tiempo de acceder a la siguiente ponencia. Ah, ok, sí, todo bien. Vale. Muchas gracias. Pues sin más De preámbulos, nada, gracias. muchísimas gracias. No sé si quieras quitar tu pantalla compartida. Ah, ahí te ves. Ya, un aplauso. Muchas gracias. Continuamos.